a este espacio de conversación que se realiza en el marco de la estrategia Cuídate, desarrollado por la Administración Municipal Unidos por una Granada Mejor y el Hospital Padre Clemente Giraldo. Bueno, en el día de hoy abordaremos el tema bases neurológicas en la conducta, o conozcamos un poco el cerebro. Para esto nos acompañan Erika Yurani Suárez. Ella es magíster en neuropsicología, experta en este tema. Y también nos acompaña Ana Gabriel Salazar. Ella es la psicóloga del hospital, quien también nos va a estar acompañando para tratar este tema. Bueno, para empezar, para darle apertura a esta jornada, quisiéramos que preguntarle a Erika qué es neuropsicología, para contextualizar un poco a nuestros televidentes. Bueno, muy feliz de estar el día de hoy acá, en este espacio de conversación. Yo sé que para muchos acá en Granada cada vez se hace más común el término de un neuropsicólogo, pero no logramos entenderlo del todo. Entonces conocemos el psicólogo, conocemos al psiquiatra, y bueno, la idea de hoy es que conozcamos un poquito del papel que tiene el neuropsicólogo en este aspecto de la salud mental. Muchas madres, ya sobre todo en niños, es muy frecuente que sepan que lo mandan para donde el neuropsicólogo porque tiene problemas de aprendizaje, o que a su papá lo mandan para un neuropsicólogo porque parece que tiene problemas de deterioro cognitivo. Entonces, como esto es como parte fundamental de la salud mental, quiero comentarles que el neuropsicólogo es un psicólogo especializado, o bueno, también un médico especializado en neuropsicología clínica, que se encarga de trabajar todos los procesos mentales como la memoria, la percepción, el lenguaje, y cómo esto se ve reflejado en el comportamiento humano, ¿no? Entonces, cómo memorizamos, cómo aprendemos. Entonces, todos estos procesos y todos estos procesos mentales son estudiados por el neuropsicólogo. A diferencia del psicólogo, no se trabaja tanto como la mente propiamente, como uno lo entiende, ¿cierto? Como el pensamiento, sino que el neuropsicólogo ya trabaja más esos procesos que tienen un fundamento directamente con el cerebro, que es la memoria, la percepción, también el lenguaje, bueno, y muchos otros procesos que día a día nosotros tenemos y que hace ser lo que somos. Sí, Erika. Bueno, Ana, cuéntanos, como psicóloga del hospital, digamos como para contextualizar un poco la gente. Erika ya nos contaba la parte de neuropsicología, que es una especialidad, pero desde psicología, ¿qué se hace? ¿O qué temas se trabajan? Bueno, Erika mencionaba que trabajaba mucho el tema de la memoria, el aprendizaje, ¿cierto? Como todos los procesos cognitivos, eso que tiene que ver con el ser humano. Digamos que desde la psicología, propiamente una trabaja para que la persona genere como una conciencia sobre la situación que está pasando, ¿cierto? Ejemplo, una persona puede llegar a consulta porque tiene un problema relacionado con un duelo. Falleció una persona y eso le ha generado diferentes incidencias en su vida, ¿cierto? La persona ya no está comiendo, no está durmiendo y le está dando un deterioro. Eso no es un proceso que Erika vaya a tratar, porque no estamos hablando de los procesos cognitivos, sino que estamos hablando de la forma como ese ser humano está percibiendo la pérdida de ese familiar o de esa persona. Entonces, en la psicología trabajamos es para que la persona tome un poco conciencia sobre una situación puntual y vaya desarrollando herramientas que le permitan hacerse cargo de eso. Bueno, entonces vemos cómo, las diferencias entre la psicología y neuropsicología. Erika, cuéntenos un poco quiénes o qué personas son remitidas a la parte de neuropsicología.
Bueno, es que en neuropsicología nosotros tenemos, pues es que al igual que en todas las carreras, ¿no? Como que siempre el profesional tiene que conocer de todo un poquito para saber quién es el indicado para ayudar a esta persona o quiénes son los indicados, ¿cierto? Porque uno a veces trabaja con muchos. Usualmente el neuropsicólogo tiene varias personas que apoyan ese proceso. Normalmente el psicólogo, ¿cierto? Que aunque no tiene una base tan fuerte en neuropsicología, sí tiene la información, conoce lo que hacemos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la mamá que dice, venga, es que mi hijo se está comportando muy mal, pero además es impulsivo, no presta atención, no hace sino tener problemas. Entonces, dice, no, venga, mandémoslo para el neuropsicólogo para saber si hay algo de base en ese cerebro que hace que él se comporte de esa manera, que es básicamente nuestro deber ser. O, como les digo, o por ejemplo, en la etapa también infantil vemos no solo problemas de aprendizaje, sino por ejemplo los niños que tienen autismo, que tienen dificultades para el proceso de socialización, para la interacción con el otro, que tienen movimientos repetitivos, que tienen una dificultad para estar con el entorno y procesarlo como tal. Entonces, hay múltiples problemas que se pueden presentar en el que las afectaciones en el cerebro afectan el comportamiento como tal. Entonces, esos vienen. El neuropsicólogo no solo lo atiende, o sea, no es solo el neuropsicólogo, usualmente está con el neurólogo o con el psiquiatra o con el psicólogo. Entonces somos como parte de una red para poder entender realmente y darle un tratamiento adecuado a una persona que lo necesita finalmente. Y también, por ejemplo, personas que tienen un accidente, se dan golpes en la cabeza y esos golpes generan pérdida de memoria o alguna pérdida cognitiva, cualquiera. Entonces un neuropsicólogo lo rehabilita porque logra evaluarlo y decir, ve, esta persona tiene un problema grande en esto, así que esto hay que trabajarlo, hasta cierto punto se puede recuperar o hasta cierto punto no, pero vamos a compensar para que pueda hacer su vida común y corriente lo más posible. Y también en la adultez, ¿no? Como cuando las personas, los adultos mayores, tienen dificultades y empiezan a perder la memoria o empiezan a tener algunas alteraciones, entonces dicen, venga, ¿es un deterioro normal? O sea, ¿está envejeciendo normal o es algo patológico, ¿no? Algo que puede ser una enfermedad. Entonces, el neuropsicólogo, como les digo, hace parte del proceso, hace parte también de la rehabilitación, pero no es exclusivamente el único que trabaja estos temas. Entonces, Erika, háblenos un poquito más de la relación del cerebro y la mente. Bueno, esa es una pregunta muy importante porque básicamente para mí, que soy psicóloga, o sea, que mi base es psicóloga, es muy importante, y es que normalmente nosotros la mente la asociamos como algo metafísico, algo que no existe físicamente. Pero resulta que en realidad nosotros somos unas máquinas perfectas hechas por Dios, donde tenemos este cerebro en el que habita la mente. O sea, los pensamientos habitan en el cerebro. Finalmente es gracias a nuestro cerebro que podemos percibir el mundo, ¿no? Entonces es como yo tengo una memoria, gracias a que tengo un buen hipocampo que hace muy bien su trabajo y guarda toda la memoria, pero es que esa memoria me crea una creencia, ¿no? O yo tengo una capacidad de percibir las cosas, pero esa percepción hace que yo vea que ese día o que yo interprete las cosas de manera hostil o que las interprete de una manera positiva. Entonces, el cerebro es precisamente como esa máquina que el resultado de esa es lo que conocemos la mente, pero la mente son las emociones, la mente son los comportamientos, la mente son los pensamientos. Entonces, finalmente se fusionan. Digamos que nosotros entendemos la mente como algo aparte, pero finalmente hace parte como tal de lo que el cerebro es capaz de sacar, de lo que el cerebro hace. Sí, bueno, Erika nos menciona que en el cerebro tenemos como una estructura, ¿cierto? Y en esa estructura pues ocurren muchas cosas, varias cosas. Ella ahorita nos mencionaba sobre toda la parte cognitiva. Cuando hablamos de cognición, hablamos de aprendizaje, de la capacidad que tenemos o que vamos adquiriendo durante nuestro desarrollo. Bueno, Erika, entonces cuéntanos un poco sobre
Cuando estas estructuras cerebrales, ahorita nos hablabas del hipocampo, pero también hay otras que podrías mencionar, cuando hay afectaciones en ellas, ¿qué debe hacer la persona o cómo se debe tratar? Bueno, a veces es difícil que nosotros interpretemos, o sea, en algunas ocasiones las personas se pueden dar cuenta de la dificultad cognitiva que tienen. Por ejemplo, estoy perdiendo la memoria, ¿no? O estoy perdiendo alguna cosa. Pero hay personas, dependiendo, porque no es como que la memoria esté en un solo pedacito del cerebro, ¿no? Sino que usualmente, y por eso esta imagen que tenemos aquí atrás, nuestro cerebro está conectado. Entonces hay redes que forman la memoria, o hay una red que forma el lenguaje, o hay una red que forma el aprendizaje, o una red que forma la parte más importante que nos hace seres humanos, es la parte ejecutiva, donde nos dicen cómo nos comportamos, cómo moldeamos nuestro comportamiento para que seamos finalmente estos seres que nos gozamos de ser civilizados, que controlamos nuestros impulsos, etcétera. Entonces, es muy importante tener en cuenta como eso, por eso una persona puede perder la memoria, pero una gente pierde la memoria de lo que está haciendo ahora, pero se acuerda perfecto de lo que hizo toda la vida, ¿no? Y te cuenta la historia y te cuenta, y es que yo me peleé con esta persona, o es que mi hijo hizo aquello, pero no puede recordar qué hizo hace 5 minutos, ¿no? O en ocasiones, que es un poco menos frecuente, pero que también pasa, hay gente que olvida lo que vivió, pero logra empezar a construir los recuerdos recientes y a partir de ahí va guardando la información. Entonces, es toda una red. Son redes muy grandes, pero quisiera, por ejemplo, que esto tiene que ver mucho con la mente como tal, de una muy importante que está justo en esta parte que nosotros le llamamos el frontal, y es el prefrontal, que está como por acá. Y resulta que esa es la parte más ejecutiva del cerebro. Haga de cuenta como el gerente de una empresa. Es el que se encarga de coordinar que todo funcione de una manera adecuada. Entonces, es el que se encarga de la motivación, es el que se encarga de cómo tú motivas a una tarea y qué tarea priorizas como a la otra. Es el que se encarga de planear, de decir, yo para poder llegar y terminar esta tarea o hacer el almuerzo, primero tengo que comprar el arroz. O sea, yo no llego a hacer el almuerzo sin arroz en la casa. Entonces tú planeas, pero a la vez para planear necesitas memoria. Entonces, esta parte del cerebro es una parte que nosotros le llamamos las funciones ejecutivas, y que en muchas ocasiones, eso es algo que a veces poco se conoce, tiene todo que ver con la psicología. ¿Cierto? A veces una persona dice, tengo una incapacidad en la barraca de controlar los impulsos. Hey, ven, entonces tal vez tienes un problema en tus funciones ejecutivas. O hay personas que cuando van a tener demencias empiezan teniendo un problema de comportamiento a nivel berraco, pero problemas del comportamiento, problemas emocionales, no controlan sus emociones. Entonces, esa es una función muy importante, y es una función que nosotros trabajamos arduamente en ese proceso. Entonces, básicamente la mente y el cerebro son uno solo, ¿cierto? De pronto, la mente como tal no está en la estructura, sino que está en la red. Es decir, en la medida en la que tú vas generando conexiones entre una neurona y la otra, que son como, las neuronas son las células que están acá en el cerebro y en el sistema nervioso central. Entonces, esa neurona, como que en la medida en que aprende algo, es como, te voy a mostrar cómo hacer esto, ven, dame tu mano, cómo hacer esto. Nunca se tocan del todo, pero la neurona empieza a hacerlo y cada vez saca más manitos. Entonces ya no se conecta solo con ella, sino que se conecta con ella. Pero también ellas dos se conectan, entonces ya hacen las cosas más rápido porque lo aprenden. El cerebro realmente, la diferencia entre un niño y un adulto que es capaz de hacer muchísimas cosas, a diferencia de un niño, es que el cerebro de un niño casi puede estar igual de desarrollado en las estructuras, pero las conexiones son más largas, más buenas, más firmes que las de adulto, y por eso como adultos podemos hacer cosas que son mentalmente más difíciles, por decirlo así. Erika, háblanos un poquito de la relación que tienen los medicamentos y nuestro cerebro, porque sabemos que en nuestro municipio muchas personas han sido diagnosticadas con diferentes situaciones en salud mental, ¿cierto? Y eso ha llevado a que tengan que utilizar fármacos.
y hay un gran tabú en todo lo que tiene que ver con los fármacos. Claro, y eso es muy importante porque finalmente lo que queremos con todo en este mes de la salud mental es acabar con estos tabú para que las personas estén bien informadas y puedan precisamente tomar buenas decisiones, ¿no? Algo muy importante a tener en cuenta es que, a ver, bueno, una forma de explicarlo es que yo les explicaba que las neuronas se conectaban por medio de como unas raíces, por decirlo así, muy similar a esta imagen de atrás, y ellos no se tocan. O sea, las neuronas no se tocan, sino que hay un espaciecito entre ellas. Pero la manera de comunicarse es que ellas lanzan como una sustancia. Es como si de este dedito saliera una sustancia a este dedito. Esas sustancias tienen un nombre. Y este nombre es súper importante y por eso lo voy a decir técnicamente. Y son neurotransmisores. Esos neurotransmisores, mi gente querida, granadina y bella, esos neurotransmisores son lo que hace que nosotros seamos lo que somos. Si tú tienes menos de un neurotransmisor, por ejemplo, la serotonina, te va a dar depresión. Te va a dar depresión, pero no solo va a dar depresión, también te pueden dar otras alteraciones. Por ejemplo, la dopamina, que también es el neurotransmisor del placer, del disfrutar, ¿cierto? Es también a la vez el neurotransmisor del movimiento. Entonces una persona que no tiene poquita dopamina puede deprimirse, sí, pero también puede temblar. ¿Me entiendes? O sea, no es como que ese neurotransmisor solo hace una cosa en el tema mental, sino en todo el cuerpo. Por eso cuando una persona tiene depresión, no solo tiene depresión y falta de motivación, también tiene una falta de energía ni la berraca. O sea, no es capaz, es que no es échele ganas, es que físicamente su cuerpo tiene una dificultad para poder producir ese neurotransmisor por alguna razón. Esa dificultad puede ser física y por eso es que a uno usualmente lo mandan primero para donde el médico y después lo mandan para donde el psicólogo. ¿Por qué? Porque el médico te dice, no, mira, tienes tiroides. Y efectivamente con la tiroides que tienes vas a tener un problema y por eso tienes depresión. Entonces, si yo te controlo la tiroides, tu cerebro va a producir normal, entonces no necesitas de terapia. Pero hay gente que necesita las dos. Vea, sí tienes tiroides, pero mira, estás teniendo muchos problemas y la interacción con las personas, la relación, la forma en cómo pensamos puede hacer que eso es tan poderoso. Por eso la mente está en el cerebro. La forma como pensamos podemos hacer que efectivamente, incluso a veces esa percepción que tenemos de la vida, disminuyan esos neurotransmisores o esas sustancias. Entonces, el mundo, la vida cerebral se conectan a través de todos estos neurotransmisores. ¿Y qué hace un medicamento? Básicamente equilibra eso. O sea, un psiquiatra, porque ojo, esto no te lo puede mandar un psicólogo, ni siquiera el neuropsicólogo, tiene que ser alguien que tenga la base médica, un médico, ojalá el psiquiatra o el neurólogo. Entonces el neurólogo te dice, mira, tú por la forma en que te comportas o porque tú tienes un examen médico por algo, tienes un problema de esta sustancia, ¿no? Exacto. O sea, el médico lo que hace es estabilizar tu cuerpo biológico. Biológicamente, exacto. Entonces él dice, tú tienes esto, te doy este medicamento y esto te va a ayudar a nivelar nuevamente eso. Hay personas que nunca alcanzan a volverlo a hacer naturalmente, entonces casi que toda la vida siguen teniéndolo porque tienen, no sé, un problema, pero es normal, es como cuando tú tienes un problema de azúcar, o sea, sabes que si tu cuerpo no lo puede hacer bien, si no se procesa bien, pues hay un medicamento que lo ayuda y eso está bien. De hecho, son muy pocos los medicamentos que generan adicción, a diferencia de lo que la gente cree. Los medicamentos de salud mental ya casi no tienen esos riesgos, son muy poquitos y se utilizan demasiado poquito. Demasiado poquito. Primero hay otros medicamentos mucho más seguros, que son los que primero se utilizan, que le llamamos medicamentos de primera línea, y a partir de que no le sirva y intente y esta persona está muy mal y la terapia no le sirve y no sé qué, empiezan a hacer otros. Entonces, mis queridas familias granadinas, eso es algo fundamental. Por favor, no decidan sobre la salud de sus hijos de esa manera. A veces, no, yo no le doy medicamento porque no me gusta, se me vuelve adicto. No, o sea, si un psiquiatra que ha estudiado muchísimos años, que es consciente de y ve esas realidades, te dice, tú necesitas medicamento, dele el medicamento. Ahora, que toda la vida yo no lo vuelvo a llevar allá, ese es otro error. Pero entonces hay que hacer las cosas porque la salud no es un juego. O sea, muchas mamás se arrepienten, dicen, mira, yo nunca le di medicamento a mi hijo y mi hijo nunca aprendió a controlar sus impulsos. Ahora tiene 17 años, 18 años y tiene problemas muchísimo más grandes que tal vez nos podíamos haber evitado si
hubieran recibido un tratamiento integral, o sea, no solo el medicamento, un tratamiento adecuado en el momento adecuado. Hablemos un poquito del tratamiento adecuado, porque Erika no se refiere netamente al consumo del medicamento, o sea, el consumo del medicamento va a estabilizar el cuerpo biológico de la persona, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un problema en uno de mis neurotransmisores, el medicamento lo que hace es que mi cuerpo ya está equilibrado, ¿cierto? Pero entonces esa persona y esa familia necesita aprender a hacer adaptaciones en el hogar. ¿Para qué? Para poder identificar qué está pasando con esa problemática, porque el medicamento por sí solo solamente me está haciendo que mi cuerpo físico se sienta bien, pero yo no estoy aprendiendo a controlar mis impulsos, no estoy aprendiendo a manejar mis emociones. Yo a las mamás les pongo ese ejemplo, es como, imagínate que tú te estresas demasiado y que cada que te estresas te da dolor de cabeza. Si te pasas toda la vida tomándote pastas para el dolor de cabeza, pero nunca controlar los factores que te generan estrés, no importa qué tan buen medicamento tengas y qué tan frecuente te lo tomes, siempre lo vas a necesitar. Pero resulta que gracias a que tú te puedas tomar ese medicamento, puedes ir a trabajar. Ese es el punto de la medicación. Que si tú tienes un medicamento que te dan por depresión, tú vas a poder ir a terapia porque ya entonces te encuentras un poquito más de energía para poder ir. Encuentras un poquito más de motivación y dices, no, venga, no, sí, esto está mal, me siento terrible, etcétera. Entonces tú tienes la capacidad de hacer terapia. Y a veces el medicamento lo que hace es estabilizarte mientras que tú haces ese proceso terapéutico. O hacen dos cosas diferentes. O sea, por ejemplo, un medicamento puede perfectamente ayudarte a manejar o a controlar tus estados de ánimo, pero no te va a dar no te va a dar una buena relación con tu familia. Y si tu familia es la que te altera, y si esas malas relaciones familiares son las que te generan todo el bololoy en tu cabeza, entonces la raíz está ahí. Pero necesitamos el medicamento para que podamos hacer lo otro, ¿cierto? Es como que yo necesito el medicamento para el dolor de la pastica, para luego ir y solucionar el problema con la persona que me genera estrés. Y eso está bien, y es normal, completamente normal. Eso es sano, es seguro, muchos personal de la salud lo toma, ¿cierto? O sea, mucha gente, uno diría, no, el médico se estresa, el médico se deprime y también toma esos medicamentos y lo hace responsablemente. Un psicólogo también lo puede vivir. Si yo como psicóloga tuviera que tomar medicamentos psiquiátricos, lo haría con toda la tranquilidad del mundo porque sé que es bueno para mi salud. Pues que primero está mi salud. Bueno, en cuanto a lo que decía Erika, por ejemplo, a veces es muy chévere poner el contexto de la diabetes. Cuando una persona empieza o es diagnosticada con diabetes es porque los niveles de insulina o ya no se produce o se redujo la producción, ¿cierto? Entonces las personas lo que deben hacer es como empezar a hacer empezar a sustituir con el medicamento, la insulina, a que sea a través de un medicamento que se pueda equilibrar pues como esto. Y también no solo esto, también deben, en cuanto a lo que decía Erika ahorita, no solo es tomar el medicamento, también es cambiar hábitos de vida o, por ejemplo, la alimentación. Si yo soy una persona con diabetes, muy seguramente, o lo más probable es que me quiten el consumo de ciertos alimentos o me hagan la recomendación de que evite hacerlos, si bien reducirlos o eliminarlos, ¿cierto? Por ejemplo, el azúcar, harinas y todo esto. Y también nos recomiendan pues como que se hagan otro tipo de cosas, por ejemplo, la actividad física y eso. Entonces, las enfermedades mentales también son así. Por ejemplo, ahorita Erika hablaba sobre la depresión. La depresión no es solamente tomarse el medicamento. Y también hay otras enfermedades que es así. Es también reconocer qué es lo que le pasa a la persona, que a nivel de conducta, si ya lo está nivelando con el medicamento, a nivel de conducta, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, a las personas que les genera estrés, como bien decía Erika ahorita, eso es importante, reconocer que nos genera estrés, que nos causa malestar en el ambiente laboral, en las familias o en el contexto donde nos encontremos. Eso, y una manera muy clara de explicar, por ejemplo, esa idea que tú estás desarrollando, Diana, es lo siguiente. Por ejemplo,
El estrés en el cerebro se genera por el exceso de cortisol, ¿no? Tienes exceso de cortisol, que es un neurotransmisor, tienes un exceso de cortisol en tu cerebro, ¡pum!, te estresas. Pero el punto es que el exceso y el defecto de cortisol no solo se puede manejar por medio de medicamentos. O sea, todas estas sustancias químicas se producen ambientalmente. Es decir, yo veo a alguien que estoy enamorada y que subidón de dopamina ni el berraco y el corazón empieza así a saltar y siento no sé qué. Esa persona, que es algo ambiental, el verla, me genera un subidón de una hormona. Y eso está bien, de un neurotransmisor, y eso está súper bien. Entonces, a ver, hay cosas que generan que eso se nivele, o sea, de entrada. Entonces, por eso, mis queridas familias granadinas, el ejercicio es base. Las buenas relaciones interpersonales con la familia son bases para todo. Y las buenas relaciones consigo mismo es también la base para mil cosas. Entonces, ojo ahí. ¿Por qué a veces yo no necesito medicamentos si igual tengo depresión? Y igual al tener depresión significa que mis niveles químicos están alterados. ¿Por qué primero el psiquiatra te va a mandar donde el psicólogo o así? Porque no siempre se necesita el medicamento para hacerlo. Porque ambientalmente se puede hacer. Ahora, puede que no sea suficiente, puede que solo con dejar de consumir dulce no sea suficiente, sino que además tengas que tomar el medicamento. Sí, está bien. Hay gente que solo con dejar de consumir el dulce va a poder controlar sus niveles o su enfermedad. Pero hay otras personas que van a necesitar de las dos y eso es perfectamente bien. Usualmente y en muchas ocasiones es temporal. Están 2, 3 meses o bueno, a veces mucho más porque los medicamentos psiquiátricos no todos funcionan de una y la gente se me desespera mucho. Es como si usted el primer día no adelgaza los 10 kilos que quiere en el gimnasio. O sea, hay que tener como que paciencia para que el cerebro haga todo ese proceso. Entonces, no todos los medicamentos psiquiátricos es como tomarse una pasta para el dolor de cabeza. No, hay medicamentos que a largo plazo generan el efecto que nosotros necesitamos. Y que generan un efecto además secundario, porque como les digo, eso no tiene un efecto inmediato. El efecto secundario a veces es mientras que el cuerpo se acostumbra. El efecto secundario a veces depende de la cantidad de dosis. La mayor cantidad de veces es porque tiene mucha dosis. Pero ahí es donde se la juega el psiquiatra. O sea, si yo me quito el medicamento y digo, eso no me funcionó de malas, o sea, yo le estoy quitando la oportunidad al psiquiatra que encuentre el medicamento para mi cuerpo, para mi organismo. O sea, el problema no es el medicamento, el problema es que cada organismo tolera los medicamentos de manera diferente. Entonces, por eso es tan importante ser pacientes. Hombre, hay que ir otra vez donde el psiquiatra. Sí, hay que ir donde el psiquiatra otra vez para que me dé el medicamento adecuado, para que ese medicamento, porque no me sirvió del todo, entonces te lo va a cambiar por otro para que tenga menos efectos secundarios, va a tener casi el mismo efecto positivo. Ah, bueno, maravilloso. Entonces, eso pasa, eso es muy importante que nosotros seamos muy conscientes y que tengamos mucha conciencia de eso. Ojo, a todos nosotros nos decimos. Muchas personas, desafortunadamente, han llegado a intentar quitarse la vida, han llegado a extremos, o sea, a nivel mental, han estado muy alterados porque hay un familiar o alguien que no conoce esto y le dice, no se tome eso, no sé qué. O sea, dañamos la vida de la otra persona sin conocer sus necesidades. Entonces no podemos ser esa familia que le dice no lo haga, tenemos que ser esa familia que lo acompañe. Si yo estoy con esta persona, hombre, y a ti te está dando mucho malestar eso, yo estoy contigo, te ayudo a pedir la cita más rápido, te acompaño, vamos a ver qué vamos a hacer, pero no te quito lo que a veces y desafortunadamente pasa, a veces te mantiene en un estado casi de el mayor bienestar que puedas tener. O sea, no, porque si las cosas no te han funcionado hasta ese momento no estuvieras en ese punto. O sea, la gente, por ejemplo, que tiene alucinaciones, alteraciones, que tiene de pronto de base algún problema psicótico en el que alucina, en que tiene delirios, problemas de unos pensamientos muy complejos, necesitan ayuda. O sea, y es algo muy bello porque
Los sacerdotes, por ejemplo, que tienen tanta percepción acerca del tema espiritual, también son muy conscientes de eso. Y ellos dicen, hey, es que lo espiritual no tiene que ver con lo psicológico. Dios es maravilloso, claro que sí, yo soy súper creyente, pero entonces Dios tampoco te va a decir no vayas donde el médico, porque es que entonces... o sea, Él sabe que nosotros hacemos nuestra parte y Él también la suya, ¿cierto? Entonces esta comunidad, nosotros que tenemos unas raíces profundamente religiosas, tiene que servirnos para estar bien, ¿cierto? Precisamente, porque es lo que debe ser. No decir solamente eso, solo vaya y llore un rato, o ¿para qué van del psicólogo? Eso es como ir donde un amigo. No es como ir donde el amigo. Si fuera como ir donde el amigo, pues entonces sería muy sencillo, a todo el mundo le serviría, pero no lo es. Entonces es muy importante que nosotros seamos conscientes de eso, porque lo que queremos es el bienestar de las personas. Así como las neuronas realizan conexiones para de alguna forma optimizar el funcionamiento, nosotros también podemos hacer conexiones. ¿Para qué? Para optimizar lo que está pasando, ¿cierto? Cuando hay un buen diagnóstico, cuando hay un buen tratamiento farmacológico, cuando en el tratamiento farmacológico de alguna forma yo me doy el tiempo, ¿para qué? Para identificar si es el medicamento que me funciona, ¿cierto? Para darme cuenta qué efectos colaterales me está llevando y qué puedo hacer con esos efectos, hablándolos con mi médico o con mi psiquiatra. Y si eso no me funciona, siempre hay más opciones. Siempre. Con la salud mental hay algo que a mí me parece muy delicado, y es que la gente no quiere una segunda opción. Uno va a un médico y el médico le dice algo que a uno no le genera confianza, entonces usted va donde otro médico, le dicen, ve, mira, por acá hay un médico que es muy bueno, y la gente que hace va donde el otro médico, ¿cierto? Pero con la salud mental, con el psicólogo y con el psiquiatra es, a mí me fue mal con él, ya no vuelvo. A mí me fue mal con ella, yo ya no vuelvo, porque es que todos los psicólogos o todos los psiquiatras son iguales. Acá pueden observarlos, o sea, las tres somos psicólogas, pero cada una tiene una forma de hablar muy diferente y de entender, ¿cierto? Cada psicólogo tiene una corriente que lo rige, y eso permite que pueda dar un acompañamiento a los otros diferentes. En el tratamiento yo tengo que tener en cuenta eso. Si a mí esto no me está funcionando con este psiquiatra, con este psicólogo, cambio. Y no le voy a tener miedo al cambio. Entonces, un buen diagnóstico, una farmacología adecuada, un acompañamiento familiar, pero pilas que el acompañamiento no es, yo ya lo llevé a la cita, no. El acompañamiento familiar es saber qué está pasando con mi hijo, con mi familiar, y qué puedo hacer yo para acompañarlo, porque cualquiera lo puede llevar a la cita, pero no cualquiera puede decir, ve, yo sí estoy identificando que ese ejercicio que usted le puso sí está funcionando, o no sabe qué, es que yo no veo avances. Ya van 6 meses y yo veo esto como igual, ¿cierto? Esa adherencia al tratamiento no es solamente responsabilidad de la persona que tiene la situación de salud mental, hace parte de la familia también. Y de hecho, aunque somos responsables de nuestros propios actos, a veces es más de la familia que de la persona. La persona está viviendo una tormenta emocional, de pensamientos, o sea, está viviendo un momento bien difícil de la vida. ¿Qué tiene más que la familia para que lo apoye? Es como que si a mí me da una enfermedad física, ¿qué me sirve más que mi familia esté pendiente de mí, ¿cierto? Que me ayuden con el tema de los medicamentos, porque no tengo fuerzas, porque no tengo ganas, porque no le veo sentido a la vida. Y aquí es muy importante tener en cuenta, ojo, a las familias granadinas, si no es un médico psiquiatra el que te manda el medicamento, no se lo tome. Que es un psicólogo, que muy buena gente, no se lo tome, es que eso no debe de ser así. O sea, hay que saber que cada uno tiene, si un profesional se pone en los zapatos de otro profesional, es porque desconoce lo que hace. Entonces no confíe en ese profesional, no confíe. O sea, si usted va donde un nutricionista que te pone a decir cómo hacer ejercicio, qué ejercicios exactos tiene que hacer y de esta manera, y no hace lo que tiene que hacer, tú dices, ¿para qué me vine donde un nutricionista que me dijera qué voy a hacer? O sea, ¿qué ejercicio voy a hacer? Yo voy donde el nutricionista para que me diga cómo tengo que comer, o que yo voy donde el médico a que me diga unas cosas. Entonces, ojo ahí. Y la terapia es fundamental. Es fundamental, y también es fundamental hacerla con la persona adecuada. O sea, imagínate si hay diferencia entre psicólogos y a veces no funciona, que eso es algo muy normal, muy normal. Imagínate uno yendo donde el que dice que es psicólogo, o que dice que es psicoanalista, o que dice que es no sé qué consejero. Es muy complejo, porque no es una atención en salud mental. Para charlar, qué rico, vaya a charle como lo haría con cualquier otra persona.
pero no tiene las bases para hacerlo. Entonces, tengamos mucho cuidado. Por ejemplo, una profesión, aunque pues la gente aquí, pero nosotros aquí tenemos muchos trabajadores sociales que son unas personas maravillosas y son bases en muchas de las cosas que trabajamos. Pero los trabajadores sociales no se confunden con el psicólogo porque hacen procesos completamente diferentes. Ellos son muy conscientes, pero la gente no. Entonces se va y le pregunta y venga, atiéndame y no sé qué, y él te escucha, pero te escucha como un ser humano porque lo hacen desde la buena intención. Y entonces dicen, no, ese psicólogo no me sirvió. No estamos yendo a la persona correcta. Así es, Erika. Bueno, entonces la invitación para todos nuestros televidentes es a que acudamos a los profesionales idóneos. Otro tema es que tratemos de dejar como a un lado ese susto cuando de pronto el médico o alguna persona nos remite hacia psicología o hacia psiquiatría. Sabemos que de pronto a veces esto tensiona porque todo el tema de salud mental a veces causa, por decir, miedo, asusta, por todo el tema que hemos también trabajado y que lo trabajamos en el otro programa, que es el estigma de que aquella persona que padece alguna situación a nivel mental está loca, o términos así tan despectivos, y no, realmente es para no llegar a ese punto que acudimos a estos profesionales, para que sean ellos quienes nos orienten y nos brinden como esas herramientas que necesitamos para salir de estas situaciones problemáticas, que como bien decía Erika y Ana, a veces necesitan medicación, pero no siempre. Porque a veces a la gente también uno escucha mucho que les da mucho susto la medicación psiquiátrica, porque hay muchos mitos o muchos temas frente a ella, que de pronto que nos pone un poco menos, Erika, ¿cómo se dice? Menos activos, que nos reduce, que dopa, esa es la que dopan, o bueno, cuando esto sucede es porque de pronto no es el medicamento idóneo o no se ha asimilado adecuadamente, porque recordemos que el medicamento psiquiátrico no es como otro tipo de medicamentos que de pronto son más ágiles, requieren de más tiempo. Entonces también ese mensaje de ser un poco pacientes, ser pacientes realmente en cuanto a estos temas. Y si nos recomiendan pues un medicamento psiquiátrico, tratar de tomarlo en la medida de lo posible. A veces hay personas que, teniendo una buena atención integral, como se mencionaba ahorita, puede que no sea necesario toda la vida tomar el medicamento, puede que sea por un lazo de tiempo, de acuerdo, sí, de acuerdo pues también a cada persona, porque no podríamos decir que todas, ¿cierto, Erika? Entonces, dependiendo, puede más adelante o a futuro dejar de tomarlo, pero con un buen acompañamiento por parte de psicología, de psiquiatría y pues de los profesionales idóneos. Así como uno, por ejemplo, en psicología no busca que la terapia sea para toda la vida. Usualmente los medicamentos psiquiátricos no lo son para toda la vida. Depende pues como qué tipo. Si tú tienes una enfermedad que es de todo, pues que no se te va a quitar, pero que te controlan toda la vida, listo. Pero realmente, por ejemplo, el tema de la depresión, de la ansiedad, son momentos, o sea, es que tú no estás deprimido toda la vida, llega un momento en el que te dio depresión por una situación específica. Ojo aquí, yo quiero que sepan una cosa que Ana resaltó y que me parece muy importante, es el por qué a veces las personas no insisten o desisten tan fácil de los procesos en salud mental, y es porque uno tiene esas fluctuaciones en la vida, o sea, es decir, yo me siento ahora mejor, pues le tengo la mala noticia, es que cuando nosotros, en algunas ocasiones las enfermedades mentales tienden a remitir, o sea, a parecer que se van, los síntomas se van. Pero si como tú no recibiste un buen tratamiento o como tú no tuviste una buena atención, eso tiende a volver. Siempre, casi siempre vuelve a tender a volver. Entonces, más de la mitad de los casos tiende a volver en una cantidad de años. En algunos vuelve al año, a los 2 años, a los 3 años. Bueno, entonces por eso es importante hacer como los procesos.
Sí es verdad que a uno le puede dar depresión y se le puede ir, porque a veces es por situaciones muy específicas de la vida. Eso es algo muy natural y eso puede pasar. Pero entonces nosotros tenemos que ser conscientes también de buscar la ayuda en el momento adecuado. En los niños pasa mucho que la depresión no se forma de la misma manera. Un niño no muestra la tristeza como el adulto. Un niño, la depresión en los niños usualmente, aunque ellos sí suelen dejar de jugar o hacer cosas así, un niño normalmente la tristeza la muestra a través de la irritabilidad, o sea, se vuelven muy irritables. Entonces, para un psicólogo, si tú me dices que el niño está muy triste o me dices que el niño está irritable, cumple la misma condición. Es lo mismo, esa incapacidad como para tolerar cualquier cosa, pero que es un cambio que hay. Entonces, nada, es estar muy pendiente, siempre buscar la ayuda. Por favor, no dejen que las cosas avancen demasiado, porque a veces con tratamientos, hay personas que en un principio, si hubieran tenido un tratamiento con psicólogo desde el principio, probablemente no hubieran necesitado con psiquiatría, pero tampoco aplican todos los casos. Muchas personas dicen, no, es que me mandaron para el psiquiatra, estoy súper triste porque empeoré. No, no empeoraste, fue que se dieron cuenta de que necesitabas de eso. Es que me subieron la dosis. Hay veces que la suben temporalmente, así como la disminuyen. Muchas personas dicen, no, yo llevo un tratamiento tantos meses, no sé qué, ve, la psiquiatra me bajó la dosis. Es que te está sirviendo la terapia, las nuevas estrategias, el cerebro se va equilibrando hasta que llega un punto en el que te la quitan. Naturalmente es como debe de funcionar, ¿no? Entonces, ojo ahí, papás y mamás, y a todos los que nos están escuchando, para que no olviden todas estas recomendaciones. Recuerden que esto se hace con el fin de poder conocer la salud mental desde un punto de vista muy integral, para poder garantizar en esta población granadina cada vez más la buena atención de estas situaciones, que cada vez es más común, mucho más común. Y que pues la salud mental es un derecho universal al que no accedemos y al que pensamos que no nos toca a nosotros, ¿cierto? El problema lo tiene afuera el otro, el problema lo tiene esa persona que no está acá. Acá estamos viendo que la salud mental tiene una relación muy directa con mi cuerpo, ¿cierto? Y que mi cerebro se descompensa, y si se descompensa, pues ¿qué hago? Lo compenso, pero no lo voy a compensar solamente con un medicamento, lo tengo que compensar con muchas ayudas. Y la invitación es a que insistamos, a que después de hoy usted no diga como, ay, verdad que yo fui donde la psicóloga y no me gustó, voy a donde otra. Es que yo fui donde el psiquiatra y me mandó un medicamento y ese medicamento me dopa demasiado. Ve, hay una segunda opinión, hay un volver donde ese profesional para manifestar esto me está pasando y que sea el que le ajuste. Hoy tenemos elecciones, hoy ya no estamos como simplemente no sabía qué tenía que hacer, no, hoy ya hay una responsabilidad diferente. Entonces, tenemos mensajes claves, ¿cierto? Todo el tema de adherencia al tratamiento es súper importante para mantener o equilibrar nuestro cerebro, porque hablamos de que hay unas bases neurológicas que se ven afectadas y que por eso debemos tomar el medicamento, y que también debemos hacer una serie de acciones por medio pues como de la conducta y del acompañamiento desde la familia, amigos, redes de apoyo, para que podamos realizar la estabilización mejorar nuestra calidad de vida y nuestra salud mental. Recordemos que es algo que podemos hacer todos, que no necesariamente debemos esperar a estar totalmente descompensados. Cuando decimos descompensados es que ya estamos, digamos que en unas situaciones bastante complejas, a veces pues como de pérdida de conciencia, de qué se hace, ¿cierto? Dependiendo pues como de la alteración que se tenga. Bueno, y con eso damos por terminado el programa. Agradecemos a Erika por acompañarnos en el programa, y a Ana también.